Te contaré la historia de la mujer que caminaba bajo el peso de 5 maridos y la maldición silenciosa de su propia comunidad, una paria que buscaba agua al mediodía para evitar el juicio de las miradas, y que, en un encuentro de apenas 10 minutos, se convirtió en la primera evangelista reconocida por el cielo, la llave que abrió la puerta del Evangelio a toda una nación. Esta es la verdad épica de cómo el Mesías, en su urgencia por la misión, rompió todas las barreras de raza, género y moralidad, desafiando tabúes que llevaban 1000 años. El escenario era Sicar, una ciudad en el corazón de Samaria, una tierra que para los judíos de Judea era sinónimo de impureza y herejía. Los samaritanos no eran gentiles puros, sino una mezcla de razas y religiones, un pueblo despreciado y evitado por los judíos, quienes, en su fervor nacionalista, preferían rodear Samaria y viajar por el desierto, alargando su camino, antes que contaminarse con ellos. El odio y el prejuicio eran un juramento escondido en los corazones de ambos pueblos. Pero Jesús, el Verbo encarnado, el que vino a deshacer las obras del diablo, decidió deliberadamente que le era necesario pasar por Samaria. El Mesías no tomaba desvíos, su misión era directa y desafiante. Llegó cerca de un pozo antiguo, el pozo que Jacob había legado a su hijo José, un lugar cargado de historia y promesas. Jesús, fatigado por el viaje y el calor del mediodía, se sentó allí, mientras sus discípulos se internaban en Sicar para comprar comida. El hecho de que Jesús estuviera cansado no es un detalle menor, subraya su humanidad plena, la misma humanidad que le permitiría empatizar con la fatiga del alma que estaba a punto de encontrar. El maestro estaba solo, un judío al lado de un pozo samaritano, esperando el cumplimiento de una cita divina. Y entonces llegó ella. Su nombre se pierde en los registros humanos, aunque la tradición la llama Fotina, pero su historia está grabada con fuego en el cielo. La hora en que llegó era la sexta, el mediodía, el momento más caliente e insoportable del día. Este hecho épico y revelador, que nadie se atreve a contar por su profundidad, es que ella venía a esa hora no por casualidad, sino por necesidad. Ella evitaba el pozo en las horas frescas de la mañana o el atardecer, cuando las otras mujeres de la ciudad acudían juntas. Su vida, marcada por el escándalo de 5 matrimonios fallidos y una unión actual ilegítima, la había convertido en una figura de vergüenza. La maldición silenciosa de su reputación la había condenado al ostracismo social, caminaba en la soledad del sol más fuerte para evitar el juicio más duro de sus semejantes. Jesús, con su compasión profética, la vio llegar. Y en lugar de esperar, él tomó la iniciativa, rompiendo 3 tabúes de un solo golpe. 1. Hablar con una samaritana, enemiga racial. 2. Hablar con una mujer en público, transgresión de género. Y 3. Hablar con una mujer de reputación dudosa, transgresión moral. Su primera palabra fue simple y humanitaria: dame de beber. El Mesías, el dador del agua de vida, pidió agua a una pecadora. Este acto de necesidad aparente era, en realidad, un acto de profunda humildad y estrategia divina, la conexión profética con su propia sed en la cruz. La mujer, sorprendida por el atrevimiento y la audacia de un judío que le dirigía la palabra, respondió con la acidez de quien está acostumbrada al rechazo: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber. ¿Qué soy mujer samaritana? Su pregunta encapsulaba siglos de odio y prejuicio. Pero Jesús la redirigió inmediatamente a lo esencial, a lo que verdaderamente importaba, ofreciéndole no el agua del pozo de Jacob, sino el agua viva.
El agua que él ofrecía era vida eterna, un torrente que limpiaría su pasado y saciaría su futuro. La conversación, que comenzó con un tema trivial, un vaso de agua, se elevó de repente a un plano trascendental, el don de Dios, el favor de Dios manifestado en el agua viva que, si alguien bebía de ella, no tendrá sed jamás. La mujer samaritana estaba a punto de descubrir que su corazón seco y sediento era el propósito de la misión de Jesús en Sicar. Su encuentro no fue casual, fue el primer acto de un drama de redención que cambiaría la historia de su pueblo. La mujer samaritana, aunque confundida por la metáfora del agua viva, estaba intrigada. Sus respuestas reflejaban una mezcla de cinismo y una profunda necesidad espiritual. Ella se enfocó en lo práctico, la promesa de no volver a este pozo, de escapar de su rutina solitaria y de la maldición silenciosa del juicio social. Ella no entendía la teología, pero anhelaba el alivio físico. Y entonces, Jesús dio el giro dramático que la forzaría a confrontar su realidad. Le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Este mandato no fue una interrupción, fue el escalpelo divino. La respuesta de la mujer fue una media verdad, un intento de evasión, no tengo marido. Y Jesús, el profeta prometido, respondió con la precisión de la omnisciencia, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. En este momento, la mujer no fue expuesta por malicia, sino por compasión. Jesús no la condenó, el favor de Dios la conoció profundamente. Él reveló su pasado para sanar su futuro, probando que su conocimiento iba más allá de lo humano, que él era, de hecho, el que escudriña el corazón. Aquí, el hecho épico y desconocido es que la revelación de Jesús sobre sus 5 maridos no solo desnudó su vida personal, sino que también tocó una herida histórica de su pueblo. En la tradición profética, la posesión de muchos dioses o ídolos se comparaba con la infidelidad matrimonial. Los samaritanos habían sido formados por 5 tribus que trajeron 5 dioses paganos a la tierra, 2 Reyes capítulo 17 versículos 24 al 34. Y su sincretismo religioso era su 6º marido ilegítimo, la herejía que separaba a Samaria de la pura fe judía. Jesús, al nombrar los 5 maridos personales de la mujer, estaba profetizando sobre los 5 maridos espirituales de su pueblo y la ilegitimidad de su unión actual. El pozo de Jacob era el lugar donde la historia personal y la historia nacional se encontraron en el Mesías. Este encuentro, que pasó de un pedido de agua a la revelación de un pasado turbulento, es la prueba de que el evangelismo comienza con la verdad. Si esta verdad que trasciende el relato superficial, esta conexión entre el pasado de la mujer y el pasado de su pueblo, te ha impactado, y sientes que esta visión de Jesús como el gran profeta es vital para otros. Hazme un favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita. ¿Por qué quedarte hasta el final? Porque revelaremos cómo esta mujer, que corrió por la ciudad a pleno sol, logró lo que los apóstoles judíos no pudieron, abrir la puerta de Samaria. Hablamos de videos de todos los temas de la Biblia, y tu apoyo asegura que esta luz llegue a quienes más la necesitan. Continuemos. La mujer samaritana, confrontada con tal conocimiento, no huyó. Su respuesta fue de asombro espiritual: Señor, me parece que tú eres profeta. En ese momento, su mente se desvió de su vida personal al problema teológico que dividía a su pueblo del judío, el lugar correcto para la adoración.
Nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta pregunta, la más profunda que podría hacer una samaritana, era su juramento escondido de búsqueda de la verdad. Ella sabía que, a pesar de su pasado, la adoración genuina era la única forma de escapar de la maldición silenciosa de su alma. Y Jesús le dio la respuesta más épica y universal, la que cambiaría la adoración para siempre. Él le reveló que ni el monte Gerizim ni el templo de Jerusalén serían el centro de la fe, sino el espíritu y la verdad. La adoración se volvería una relación personal, no un ritual geográfico. El Mesías estaba anunciando el fin de la era del templo y el comienzo de la era del espíritu, un acto de desmantelamiento teológico que solo podía ser revelado a una mujer samaritana rechazada. La revelación de Jesús sobre la adoración en espíritu y en verdad fue el acto de empoderamiento más grande que jamás se haya dado a una mujer en la antigüedad. El Mesías la elevó de su condición de paria moral y racial a una interlocutora teológica. El Evangelio de Juan registra este diálogo monumental, demostrando que Jesús estaba más interesado en la verdad del corazón que en las costumbres sociales. La mujer samaritana, al escuchar la verdad sobre la adoración, inmediatamente elevó la conversación al plano de la esperanza mesiánica. Ella dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Su fe, a pesar de la herejía samaritana, era pura en su esencia, la esperanza de un Redentor. Y Jesús, viendo su corazón abierto y listo, le dio la declaración más directa y personal de su identidad registrada en los Evangelios: yo soy el que habla contigo. Este es el hecho épico y trascendental. La mujer con la peor reputación fue la primera persona en el Evangelio de Juan a la que Jesús reveló su identidad mesiánica de forma tan clara. El favor de Dios no elige a los dignos, elige a los disponibles y a los desesperados. En ese instante, el encuentro terminó, no porque Jesús la despidiera, sino porque llegaron los discípulos con la comida. El contraste fue asombroso. Los discípulos, judíos, estaban asombrados de que Jesús hablara con una mujer, especialmente una samaritana. Su llegada, sin embargo, sirvió como el toque de queda, el final de la conversación privada que daría inicio a la misión pública. La mujer, transformada por la revelación de su pasado y de la identidad de Jesús, hizo algo radical y espontáneo: dejó su cántaro. El cántaro es el símbolo de su antigua vida. Era el propósito de su viaje, el objeto que definía su rutina y su soledad. Al dejar el cántaro, ella dejó atrás la maldición silenciosa de su vergüenza y su necesidad física. Ella ya no necesitaba el agua del pozo de Jacob, había bebido del agua viva. Su urgencia ahora no era física, sino espiritual. Este acto de abandono fue su juramento escondido de entrega total al Mesías. Ella corrió. Corrió de vuelta a Sicar, no ya a la sombra, sino bajo el sol del mediodía, el mismo sol que antes temía. Ella no corrió para predicar un sermón formal o para citar las Escrituras, corrió con el poder de un testimonio personal transformado. Su mensaje era simple y electrizante, la esencia del evangelismo espontáneo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Este fue el evangelismo más puro y efectivo que se haya registrado. La mujer no se puso a la defensiva, usó su propia vergüenza, su pasado de 5 maridos, como la evidencia innegable de la omnisciencia de Jesús. Su testimonio no se basó en su virtud,
sino en su necesidad y en la gracia que la conoció. El pueblo de Sicar, el mismo pueblo que la había condenado y marginado, se movilizó. La primera evangelista de la iglesia no fue un apóstol, sino una mujer samaritana y pecadora. Este es el acto de redención épica y desconocida que demuestra cómo el favor de Dios invierte la jerarquía humana. La paria social se convirtió en la embajadora del rey. La mujer samaritana logró en minutos lo que el prejuicio judío había impedido por siglos. Ella atrajo a toda una ciudad samaritana a los pies de Jesús. El pozo de Jacob se transformó de un lugar de separación en el puente de la reconciliación. El impacto misionero de la mujer samaritana en Sicar fue inmediato y devastadoramente efectivo. La gente, alertada por el testimonio crudo y honesto de la mujer que mejor conocían por su vergüenza, salió en tropel de la ciudad para encontrarse con Jesús. El Mesías había pasado de ser un viajero fatigado a la figura central de una nueva misión. Los samaritanos, que normalmente evitaban a los judíos, corrieron hacia él. Este movimiento de la ciudad entera es un hecho épico que debe ser analizado en su profundidad. El testimonio de la mujer fue poderoso porque era auténtico. Ella no intentó disfrazar su pasado, sino que lo puso al descubierto como prueba de la divinidad de Jesús. Su vulnerabilidad fue su arma misionera. La maldición silenciosa de su reputación fue rota por la gracia, y su vida se convirtió en un faro para los demás. El favor de Dios la usó en su debilidad. Mientras la multitud de samaritanos se acercaba al pozo, los discípulos instaban a Jesús a comer. Y él pronunció una de las declaraciones más profundas sobre la misión: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. En ese momento, Jesús estaba contemplando la cosecha espiritual de Sicar, el fruto de su encuentro intencional. Su sed había sido saciada por la obediencia, y su hambre, por la inminente salvación de todo un pueblo. Él no necesitaba el pan, él era el pan de vida. Luego, Jesús instruyó a sus discípulos, usando a los samaritanos que se acercaban como una lección objetiva: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los campos, llenos de samaritanos curiosos, eran la prueba viva de que la cosecha no se limitaba a Israel, sino que el campo misionero era el mundo. Esta fue una reprimenda profética a la miopía de los discípulos, que aún veían a los samaritanos como enemigos. El juramento escondido de la Gran Comisión no se limitaba a los confines de la fe judía. Los samaritanos rogaron a Jesús que se quedara con ellos, y él accedió a pasar 2 días en Sicar. El Mesías se hospedó en una tierra que los rabinos judíos habían prohibido pisar. Este es el hecho trascendental: Jesús ignoró deliberadamente la tradición para expandir el reino. Durante esos 2 días, muchos más samaritanos creyeron. Pero creyeron, no solo por el testimonio inicial de la mujer, sino por la palabra de Jesús mismo. Ellos dijeron a la mujer, en una declaración final de su transformación: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El testimonio personal de la mujer samaritana fue la chispa, la evangelización espontánea y efectiva, pero la palabra de Jesús fue la llama que encendió la fe genuina. Ella, la primera evangelista, había cumplido su misión con una fidelidad asombrosa. Su trabajo fue guiar a su pueblo a aquel que es la fuente de toda verdad. Ella se desvaneció de la escena no por desinterés, sino porque su tarea estaba cumplida. Su impacto misionero fue innegable:
ella preparó el camino para la primera incursión de Jesús en territorio no judío, validando la universalidad de su mensaje. La mujer samaritana se convirtió en el ejemplo viviente de que la gracia y el favor de Dios no se miden por la pureza del historial, sino por la sed de verdad. Su historia es el preludio épico al ministerio posterior de Felipe en Samaria, Hechos capítulo 8. Demostrando que el Espíritu Santo no hizo otra cosa que seguir el camino que el propio Jesús y la mujer samaritana habían abierto años antes. El legado de la mujer samaritana perdura como la máxima expresión del poder del testimonio transformado. Ella, que había sido la figura de la vergüenza, se convirtió en el agente de la mayor bendición que jamás había recibido Sicar. Su historia es una lección para todos los tiempos. Dios usa a los rechazados, a los marginados y a aquellos que caminan bajo la maldición silenciosa del juicio social, para avergonzar a los sabios y a los religiosos. La gracia de Jesús no solo perdona el pasado, lo instrumentaliza para la gloria de Dios. La superación de prejuicios es el corazón de esta narración épica. Jesús desmanteló el prejuicio racial, judío vs samaritano, el prejuicio de género, maestro vs mujer pública, y el prejuicio moral, santo vs pecadora. Él demostró que la urgencia de la misión supera toda convención humana. Su sed en el pozo era un anzuelo divino, y el agua viva que ofreció era el cumplimiento del juramento escondido de Isaías de que a todos los sedientos, venid a las aguas. El Evangelio, a través de este encuentro, se liberó de las ataduras culturales y se posicionó como el Salvador del mundo, una declaración que resonó por primera vez en la boca de los samaritanos. La mujer se convirtió en un modelo de evangelismo espontáneo y efectivo. No se necesita un título teológico o una vida perfecta. Se necesita un encuentro genuino con Jesús y el coraje de compartir la verdad de ese encuentro. La historia de la mujer samaritana, por lo tanto, es el manifiesto de la inclusión radical de Jesús. Él no espera a que limpiemos nuestro cántaro antes de que nos ofrezca su agua. Él nos encuentra en nuestra hora de mayor necesidad y soledad, en el mediodía de nuestro desespero, y nos ofrece una vida tan transformada que el mundo se ve forzado a escuchar nuestro testimonio. Su impacto misionero no se limitó a 2 días, ella inauguró la cosecha gentil que culminaría con el ministerio de los apóstoles en la diáspora. La mujer samaritana es la prueba de que el favor de Dios es absolutamente incondicional y que su compasión no conoce límites. Su testimonio nos llama a alzar nuestros ojos y ver los campos que están blancos para la siega, especialmente aquellos que parecen estériles o prohibidos por nuestros propios prejuicios. Hemos desvelado el misterio del cántaro abandonado, la conexión de los 5 maridos con la historia samaritana y el monumental impacto de la mujer que corrió de la soledad a la misión. Ahora que has sido testigo de cómo la paria se convirtió en la profetisa, y si sientes en tu corazón la urgencia de compartir tu propia historia, es hora de manifestarlo. Hazme un favor, dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que se sienta avergonzado o rechazado. Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos tu testimonio. Esa vez que el favor de Dios te encontró en tu mediodía y te usó para influenciar a tu familia o comunidad. Queremos leer tus historias y crear una comunidad de testimonios que exalten al Salvador del mundo. Suscríbete si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia. De rechazada a la primera evangelista, la impactante historia de la mujer samaritana y su pueblo es la evidencia de que el agua de vida fluye más allá de las fronteras humanas. Que esta reflexión te acompañe,
Nunca permitas que tu pasado o el juicio de los hombres te silencie, porque el lugar donde el Mesías revela su identidad no es en el templo de la pureza, sino en el pozo de la necesidad. Y el cántaro que abandonaste se convertirá en el megáfono de tu misión.